Saludos amigos de tampahoy.com. Mi nombre es José Ángel Acevedo y me encuentro aquí desde la ciudad de Tampa. Esta vez me encuentro junto a Vladimir Kislingle y también junto a nuestro invitado especial, Francisco Suárez, que está aquí. Bienvenido, Francisco. Estás aquí en tampahoy.com, así que estamos completamente en vivo desde la ciudad de Tampa, así que compartan este live para que encuentren la historia y también entiendan todo lo que va a hablar en el día de hoy con nosotros Francisco. Francisco, bienvenido. Gracias. Gracias. Saludos, un saludo. Vladimir, ¿cómo estás? Yo encantado de estar aquí, además porque me hacía mucha emoción tener la oportunidad de compartir contigo, Francisco, el día de hoy, compartir con tu equipo también, que está por acá, tu jefa que está por acá también, y con ustedes también, porque fíjense que muchas veces la vorágine informativa nos desvía la atención de cosas que verdaderamente perduran. Y si algo ha perdurado es el legado de tu familia, el legado que tú estás pues poniéndote en estos hombros, y de eso justamente vamos a estar compartiendo el día de hoy, porque yo creo que la trascendencia de lo que llevas tú en tu propia sangre dejó de ser puertorriqueña y ha tomado a toda Latinoamérica como propia, porque sentimos este legado como propio. Correcto. Razón por la que estamos aquí y es Tremenda foto. el legado de la familia. Ujú. Empecemos por eso. ¿Qué se siente realmente poder contar tu historia ya de una a las personas sin filtro? Y quisiera saber por qué en un libro también. Pues mira, yo soy, gracias por tenerme aquí, ustedes. Soy bien afortunado de ser el hijo de Frank Suárez. Mi padre hizo un trabajo excelente. Ayudó a muchísima gente a través del mundo. Tremenda foto que tienes en la pantalla ahí, ¿verdad? Ahí vas a ver a mi padre y yo en nuestra casa aquí. Nos mudamos acá, ¿verdad? Anyway, ¿por qué el libro? ¿Por qué el libro? Pues mi padre hizo muy bien, ¿verdad? Hizo tremendo trabajo, muy querido, amado en el mundo. Eh, pero detrás de la cortina existía un humano, una persona que, pues, como todos nosotros tenemos problemas en las casas, somos padres, madres, y de eso trata el libro. El libro que escribí fue una decisión que me cogió mucho tiempo hacerla. Intento traer un vistazo diferente a la vida de mi padre, cual yo extraño muchísimo. Me dio muchísimo trabajo escribirlo por la razón de que no todo lo que se habla en el libro es lo bonito. Hablamos de cosas también que no son muy lindas, siempre entendiendo que papi era una persona humana con sus altas y bajas, y él intentó hacer lo más que pudo para que esa familia se mantuviera eh, unida lo más posible. Ahora, eh, el libro habla de temas posiblemente controversiales, eh, empezando con el tema de la cienciología, que lamentablemente pues, fue parte muy eh, grande de nuestra familia, toda nuestra vida. Lo positivo, lo negativo, lo que no espera nadie oír. Eh, Mi padre hace 4 años, en el 21, pues dejó de estar con nosotros, y intento con mi escrito, cual mis familiares no están de acuerdo con esto, muchos de ellos, es de entenderse. Intento clarificar la vida de mi padre, eh, enfocándonos siempre en lo positivo de todo lo que él hizo a través de su trayectoria, que fue reconocido a través del mundo. Esas tremendas fotos, eso soy yo de bebé, por supuesto, yo no me veo así ya, pero eh, eh, sigo mencionando el trabajo que me dio escribirlo porque eh, va a haber va a ser complicado llevar el mensaje, que es un mensaje de sanación personal mío,
y un mensaje de salud mental, la importancia de la salud mental, la importancia de lo que es un padre y una madre para un hijo. Yo utilizo mi historia, las cosas no muy buenas que yo hice a través de mi juventud, para traer un mensaje positivo y aclarar dudas cuales corren todavía en el 2025 de mi padre tan querido. Ahora, nuestra relación era muy complicada, muy complicada. Yo soy el mayor y nada, ese es básicamente el summary, el compendio de lo que el libro trata, ¿verdad? Intenta levantar conciencia de las cosas que yo menciono, que una de ellas es, pues, la implicación de cienciología, la separación de la familia que tuvimos, que está muy fragmentada, o quedó fragmentada, y nada, eso es lo que intento traer con el libro, conciencia, y sacar lo bonito que nunca dejé de querer a mi papá. Francisco, y perdona, entre todo lo que hablas, te veo como persona y me pregunto realmente desde el principio hasta el día de hoy, quiero que esto me lo contestes fuera del libro. Ujú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora que Hablé, hablé, has decidido hablar? hablé. Literalmente me siento que mientras mi padre, vamos, ¿cómo te explico? Logré hablar. Yo respeté la vida de mi padre, las decisiones que él tomó conmigo, con mis familiares, en tanto en lo positivo o con las cosas que yo estaba de acuerdo. Como padre que soy, eh, lo escribí de esa manera. ¿Cómo se siente? Se siente, no es como diría una fiesta, no es una fiesta, no es un libro de alegría, eh, es un libro de consentimiento, pero se siente como, ah, especialmente hablando de aquí ahora, me siento que al compartir mi historia, no importando que va a haber gente que no está listo para esta historia, la historia es una historia que lamentablemente, no importa cómo yo lo escriba, yo lo escribí como si estuviera al lado mío alguien, yo contándole, mira, yo pasé por esto y pues eh, va a haber gente que no le va a gustar, no está listos para oír mi verdad y mi relación con mi padre, que la utilizo para llevar un mensaje de sanación y de recuperación y todo lo que yo he logrado a mi edad, ¿verdad? No, no soy un teenager ya. Eh, ese es el mensaje. Me siento, especialmente los 5 minutos que llevo hablando, me siento liberado. Esa es la contestación. Liberado. Ahora, hay varias cosas, Francisco, que recojo. Al verte cuando hablas, yo veo aún en tus ojos, de alguna manera, ese sentimiento muy vivo. Veo que hay catarsis, ciertamente, pero veo que hay un proceso que potencialmente estamos hablando, un proceso de sanación que puede ser para ti, que ha servido a través de ese instrumento que ha sido básicamente el libro. Pero veo que, a menos que me equivoque, ese proceso de sanación no está cerrado. Hay mucho, No, mucho, mucho que cerrar. no. Y tú traes ya apenas en el primer párrafo de lo que tú nos comentabas, traes un nombre y una connotación negativa. Y quiero que hoy nos destapemos todo y hablas de la cienciología, ¿no? Sí. ¿Cómo eso afectó? ¿Cómo eso dañó? ¿Qué pudo haber ocurrido detrás de esto? ¿Y cómo esto marcó al Francisco que estoy viendo ahora? No solamente hablar de tu padre, Ujú. sino para entender el contexto. ¿Cómo fue determinante? E insisto, quitándonos las caretas y hablando Vamos, como es. vamos. No, nos destruyó, nos separó, nos alejó, no, completamente. Me puedo referir a mí porque soy parte de esa separación. Hablo de mí, el libro de mí. No hablo mucho de mis hermanos, Vladimir. Los quiero mucho, pero nos separó. La cienciología nos destruyó. Lo De fue consumiendo poco a poco poco hasta a que poco, finalmente poco a el poco, núcleo. poco a poco. Eh, las razones de que mi padre encontró este grupo eh, solamente se pueden especular por qué, ¿verdad? Ese es mi
como lo escribo, como yo entiendo, una especulación, pues él encontró un grupo de apoyo ante los problemas que él tenía personales de divorcio, bancarrota, alcoholismo. ¿En qué año más o menos fue eso? Porque tu padre deja de estar en este plano el 27 de febrero, ¿cierto? Si mal Estamos no hablando recuerdo. del final de los 80. De los 80, De o sea, los mucho 80, tiempo. Mi padre, pues, empresario, siempre empresario muy con buen porte, ¿verdad? Bien derecho. Tremendo empresario. Él manejaba un negocio de juguetes para su padre, muy successful. Pero detrás de la cortina habían problemas de financieros, habían problemas en matrimonio con mi madre, habían problemas con los hijos. Ahí viene mi historia. Yo, de lo más problemático, era aquí. Problemas de droga, mucha droga, destrucción, accidentes de carro que tuve, que estoy vivo de milagro. Me falta mitad de la cabeza aquí, ¿verdad? Un accidente que tuve. Esa es la historia que yo traigo de la parte de la cienciología que poco a poco fue introduciendo inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Él encontró este grupo que le dio algo que él no tenía, que era alguien que lo escuchara, ¿verdad? Que si el cursito de matrimonio, para tratar de salvar el matrimonio de mi madre, ¿verdad? El cursito de matrimonio, el cursito financiero. Y lamento decir, tremenda foto ahí en la pantalla, ok. Lamento decir que pues son como unas tácticas o se pueden decir mecanismos que utiliza el grupo, por no decir otra cosa, el grupo de cienciología, cual es considerado como una religión por muchos, ok. En mi opinión personal pues está en el libro, ¿verdad? Te van trayendo y vas como que creyendo en este sistema bien elaborado donde pues metes la familia, vas trayendo la familia y cualquiera que se oponga, ahí que te viene la parte negativa de la familia, pues ellos, suena como que estoy diciendo una mentira, ellos te guían a que tú los separes un poco de tu vida para que entonces ellos puedan seguir su camino, ¿ok? Y terminamos separándonos. Pero discúlpame que te ataje y qué interesante lo que estás diciendo, porque, y entiendo tu dolor, pero me imagino, si tu padre entró en 1980 o en la década de los 80, no temo en decir que tú eras un niñito, un bebé. No, yo estoy un viejo ya. Yo sobre 50, ¿verdad? Sobre 50, eras todavía un niño para ese entonces. A donde quiero llegar es decir, tú creciste bajo, digamos, ese paraguas, ¿no? Yo tenía como la historia, por lo menos la historia, empieza quizás aproximado a mis... hablo un poco de la niñez, a los 12 o 13 años. Ok. De los tiempos de la adolescencia. Sí, en adolescencia. Había terminé metiéndome en droga y todo este tipo de cosas. Pero ya como a los 16 años, ahí que entra mi padre, mi propio 16 años, mi padre encuentra la cienciología en medio de un divorcio, ¿ok? En medio de una disputa entre la familia. Nosotros somos 4, ¿ok? Y la cienciología entra como parte de la consideración de sus matrimonios, ¿ok? Inclusive yo detallo bien en el libro qué pasó, ¿me entiendes? Ese día cuando se estaban divorciando, ese tipo de cosas. Mi madre, cambiando un poco el tema, mi madre pues siempre intentó mantener sus hijos como ella pudo, de su propia manera, lo más safe, protegidos, sin tener que decir ciertas cosas, posible, ¿ok? Y ella pues nos ayudaba a nosotros tomar decisiones, pero había una pelea entre, ¿cómo te explico? O nos vamos con papi a vivir, o nos vamos con mami, o nos vamos con papi. Papi está en bancarrota, papi te encontró cienciología, papi, si te vas con papi, tiene que haber cienciología, o si no hay cienciología, pues hay un problema, vete con tu mamá. Entonces ahí entran las drogas. Nada, espero haber contestado tu pregunta. Pero... Sí. Y a ver, y lo atamos al tema de tu padre. Me encantaría que pudiéramos profundizar en esa etapa temprana de tu adolescencia y tu relación con él, porque tú decías que hubo altos y bajos y hubo conflicto también. ¿Qué tan
tormentosa fue esa relación tuya con tu padre? Extremadamente tormentosa. Vamos a empezar. Papi era mi mejor amigo. ¿Okay? Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar en un punto positivo, ¿verdad? Mi mejor amigo, pero entonces tenía un hijo que lo que traía era destrucción. Yo era completamente destrucción a la familia. Yo robaba, yo droga, centros de rehabilitación, yo me llevaba los carros y los chocaba, y una destrucción, algo cual no le puedo decir que fuera culpa de mi padre o mi madre. Yo, adolescente, buscando razones de quizás un hogar vacío, ¿ok? Había un grito ahí implícito, por supuesto. ¿Ok? Sí, exacto. Pues eso es básicamente mi contestación con esto, ¿verdad? Pero buscando soluciones, ¿verdad? Ahora, el contar esta historia pensando que el lector va a entender que estamos atacando a mi padre, eso va a ser imposible. Claro. Es imposible. Yo lo que puedo decir es que como padre que soy, tengo 2 hijas bellas, pues yo no quisiera pasar que mis hijos pasen por lo que yo tuve que pasar. Eh, me da un poco de sentimiento decirle esas palabras, pero no quisiera que ellos pasen por lo que yo pasé. Me dio mucho trabajo llegar hasta mis 50, ¿ok? No soy, como dirían cierta gente, la cienciología diría que yo me estoy haciendo la víctima, ellos le llaman, para volverte al tema de cienciología, ellos dicen que cualquier persona que hable alguna cosa como lo que yo hago, describo mi historia, lo que pasó, pues eso lo llaman a ellos que está haciendo la víctima. Él está jugando el papel de víctima. Todo es marcado de cierta manera. En mi tierra patria, Puerto Rico, cual yo adoro, no hay nada como Puerto Rico, es bello, la gente es espectacular. La cienciología no se conoce de verdad, ¿verdad? Existen unos centros de dianética, pero no se habla del tema. Es porque el puertorriqueño y el latino es bien, pues, bien familiar. O sea, ustedes lo saben bien. Todos somos familia, todos nos queremos, nos acabamos de conocer y ya nos queremos. Y esas cualidades, la cienciología no las da, las quita, las quita, las quita. Y a mí no me gustó eso. A mí no me gustó eso y hubo un momento en mi vida, volviendo a la edad de quizás unos 17 años de edad, 18 años de edad, luego de haber dejado mil drogas y haberme tranquilizado un poco con mi vida, yo tomé la decisión de decirle a mi padre un día que esto no era para mí. Esto no es para mí, papi. ¿Cómo yo le digo al viejo, alguien que yo adoro, que yo sé que me va a juzgar lamentablemente porque es lo que él le fascina, ¿verdad? Le gusta eso. Y él entendía que esa era la única manera de ayudar a su hijo. En su cabeza, ¿verdad? Pues ¿cómo yo le digo a él que lo que él está haciendo no me gusta, sin herirle los sentimientos? Lamentablemente le herí los sentimientos, ¿ok? Le rompí el corazón en su propia manera. Papi es una persona humana. Él, por supuesto, logró llegar lejos con su empresa y lo extraño mucho, es lo que tengo que decir. Muy difícil abrir la boca. ¿Qué ha pasado con todos estos estudios que tu padre realizó? Muchas personas en la página de internet, una de las notas más vistas es qué pasó con estas cosas que estos estudios que realizó Frank Suárez. Y con Natural Slim, ¿De dónde correcto. sacas esa información? O de los estudios estamos hablando de que se habla de cáncer y las conspiraciones. ¿A qué nos referimos? Mi padre nunca dejó de extender su conocimiento en base a los demás o a lo que él mismo aprendía. Inclusive te puedo hacer anécdotas, vuelvo al tema pronto, donde recuerdo momentos que él hacía experimentos en la casa con sus hijos. Algo, uno se pone a mirarlo y dice, ¿cómo va a ser? Bueno, él estaba tratando de buscar cura de quizás
vamos, las cosas que uno tiene en el estómago o incomodidades de eso, pues llegábamos a veces y nos daba orégano o una batida especial. Está inventando, ¿verdad? Pues volviendo a la pregunta, él nunca dejó de buscar soluciones, ya sea a lo que hablan de conspiración del cáncer o ese tipo de cosas. Mucha de esta información yo no la tengo, ¿ok? Quiero que entendemos aquí que mi relación con él era muy dificultosa. Nosotros nos mantenimos padre e hijo, pero mi comunicación era más de padre lejos, ¿verdad? Como que de aceptación. ¿Ok? Pero este tipo de inventos de estudios y cosas, pues yo no tengo la información correcta. Lo que sí sé es lo que pasó. Lo que pasó. Y le puedo decir. Pero justamente hablando de eso, y José, disculpa que te ataje, muchas personas obviamente siguen admirando a tu padre. Es un legado, aunque ya no esté, es un legado vivo. O sea, la gente sigue admirándolo. Y muchos lo consideran también un genio. Dentro de esa, porque yo siempre, eso es lo que te iba a preguntar, porque siempre pensé que era un hombre profundamente empírico y tú lo acabas de decir. Lo es. Un genio creativo, un tremendo persona carismática en público. Lamentablemente en público. Y no me digo que todo lo que pasaba detrás de la cortina, de la apariencia pública era diferente, porque nadie más carismático, amoroso y amable que mi padre. Punto y se acabó. No importa lo que el entendimiento que le dé la gente a mi escrito. Es la persona más amorosa que yo he conocido. Era mi mejor amigo. ¿Y quién era en privado? En privado, era una familia rota con diferentes personas con diferentes opiniones, con problemas con sus hermanos, él propiamente con sus hermanos, donde la historia va más atrás que mi libro. O sea, que no todo es la cienciología, Vladimir, no todo es la cienciología. Más complejo que eso, ¿verdad? Había muchos problemas de familia entre ellos, problemas de poder, cual yo hablo, capítulo número 1, juguetes y más. Hablo del problema de poder que había en la familia, corriendo el negocio de juguetes entre su padre. Su padre, alguien que empezó con nada, cogió nada, trabajando con su padre en el viejo San Juan, un hoyito en la pared de una tiendita, llegó a un imperio de juguetes en Puerto Rico. Un genio. Pues su hijo, Frank, era un genio también, igual que sus hermanos. Era muy complicada. Entonces, en eso entra la cienciología después, y un divorcio, y unos hijos problemáticos. Hay un capítulo que le llamo así, hijos problemáticos. Yo me enfoco en el libro, en mí, ¿ok? Tengo muy buenos recuerdos de mis hermanos. Las relaciones tan severas no existen, ¿ok? Se atribuye a la niñez, como nos creíamos. Yo tenía 18, ¿verdad? 16 y siguen por ahí, lo más chiquito. Y crecen y por supuesto llegamos a este momento, ¿no? Me pregunto, Natural Slim sigue existiendo, ¿cierto? Correcto. Como empresa sigue existiendo. Las empresas siguen existiendo ¿Tú tienes alguna participación o no? No tienes participación. Ninguna participación, ninguna relación. No tengo ninguna afiliación con las empresas. ¿Tú te consideras un paria de tu propia familia? ¿Un qué? Un paria, es decir, un rechazado o una persona que está fuera de su propio núcleo, entendiéndolo como si fuera una patria, fueras una apátrida, que estás allí fuera de la manada. Pues mira, sí. Yo desde mis 18 años, desde mis 16 años, yo siempre, primero fui el rebelde. Van a notar que en el libro yo me acuso propiamente porque razón. Yo opino que yo contribuí muchísimo a todo lo que pasó en nuestra relación con mi padre, ¿verdad? Y mi perspectiva es que nunca me perdonó, ¿ok? Esa es mi perspectiva como padre. El daño que yo le causé a mi padre, cualquier hijo puede hacerle eso a sus hijos, a sus padres, especialmente si están en drogas.
o tienes un hogar vacío, o un hogar incompleto, o tienes problemas de salud mental como los he tenido yo toda mi vida, ¿verdad? Me echo mucho la culpa porque es la verdad. Yo contribuí a esa relación estuviera rota más allá de un entendimiento, un perdón. Esa foto que ven ahí, pues eso soy yo con un accidente de auto, que de milagro, y la razón que la estamos incluyendo es porque no se supone que yo esté aquí. Literalmente, ahí ven en la frente totalmente vendada. totalmente Sí. vendada porque me falta literalmente un cuarto de mi frente. Wow. Y todavía hoy en día, si ven mi peinadito así bien chévere, lo que tengo es un roto en mi frente. Yo fui causante de eso, no mi padre. Es para que entiendan, darle contexto a la destrucción de un padre que está tratando de irse de bancarrota a poder echar para adelante y crear un negocio. En ese tiempo no era Natural Slim, este tipo de negocio. Era él tratando de echar para adelante y con sus hijos, me incluyo, problemático. De milagro, esa fue la culminación, este accidente, de mi padre intentar conmigo con la cienciología y todo esto, pues ya nada de lo que él estaba haciendo funcionaba. Yo tomé la decisión de parar, yo, a mis 23 años, 22 años que fue eso. Yo dije, enough is enough, porque literalmente me morí. Mira, ahí me falta un canto de piel. Así Eso es. fue el segundo skin graft que me hicieron, porque el primero no funcionó. Y tú sabes cómo es eso, me pegaron piel ahí, no se caía. Esto fue la culminación. A todo esto, mi madre, tenemos una madre, que mi madre es la estrella mía, mi ángel, ¿ok? Que nunca dejó de querer a sus 4 hijos, nunca. No importa sus creencias, no importa las cosas que decidían, no importa las cosas que ella estaba de acuerdo o no, lo quiere a todos igual. Aquí la jefa es mi madre. ¿Okay? Francisco, pero algo que está mencionando ahí y mencionaste en esta conversación ahora mismo, uno de los capítulos es hijos problemáticos. Sí. Y una de las cosas que escribiste en el libro, justo en la página 44, para quien lo tenga en su momento, dice que tú estás claro de que tus padres tenían un ladrón en la casa adicto a las drogas. Correcto. Un ladrón. ¿Qué tú me puedes decir, Pillo. tú diciéndome eso Pillo. de frente? Este señor que está sentado aquí, con mucho abochorno, te puedo decir que le robaba dinero a mi madre, a mi familia, a cualquier persona, un ladrón. Yo me consideraba un ladrón. Dentro de una familia de dinero. Muy bien, una familia en buen estado. Digo dinero para que entiendan que no había necesidad con todo, para suplir mi propio egoísmo de drogas. A punto de que yo creo que no me importaba mi vida, no me importaba nada, no, era destrucción. Esta persona que ven aquí llegó al crack, ¿ok? Y tienes una madre que está tratando no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos con Francisco? Nadie sabe hacer. Mi padre no sabe qué hacer conmigo. No quiero que entendamos aquí o el que esté viendo que esto es una historia de mí. Esto es una historia de mi relación con papi, de cómo Cienciología nos cambió, ¿ok? Y la importancia para mí de lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque este problema de droga que yo tenía y de ladrón y este tipo de cosas me echó al hospital. ¿Cuándo tocaste fondo? Porque justamente en esa misma página dices que tocaste fondo. Y literalmente llegó al final del libro y esa es la pregunta que me hago. ¿Cuándo tocaste fondo? Porque el accidente toqué fondo. El accidente fue el hard stop, como diríamos acá. Fue mi hard stop. El accidente también fueron las estadías que tuve en hospitales en Puerto Rico psiquiátricos. Me dieron psicosis. ¿Eso fue en la década de los 90? Sí, psicosis, donde yo no sé ni quién es la persona que estoy hablando. Uh-huh. Y todo fue
creado por mi uso de droga, mi destrucción, mis separaciones y problemas de la familia. Ahí toqué fondo. El accidente fue el final. Inclusive fue, yo creo que la última vez que mi padre literalmente visitó el hospital en el Centro Médico de Puerto Rico. Yo drogado con medicinas porque lo que tengo la cabeza abierta y no podían cerrarla, ¿verdad? Me visita y al visitarme, él me dijo en sus propias palabras que ya se acabó, ya no hay más, se acabó tus chances, hasta aquí llegamos. Y me empezó a gritar como cualquier padre, vamos, sin culparlo, me empezó a gritar porque esa era su manera de ayudar, ¿verdad? Y ese es el entendimiento que yo traigo en el escrito. No puedo juzgarlo, pero quería ponerlo por escrito porque no debió haber sido así. No importa lo que pasara. El accidente, yo terminé botando a papi del hospital. Salte de aquí, sácalo. Ahora yo tengo drogas de dolor y todo tipo de cosas. Ese fue el fondo. Ese fue el fondo. Y si puedo llevar un mensaje a la juventud, si, bueno, que no me conocen, no importa. No debemos esperar que sea tarde para hacer un cambio. Hoy en día, pues, las drogas son más complejas y es malísimo, y el alcoholismo y el alcohol. El alcohol me llevó a mí al accidente, ¿ok? Yo dejé las drogas, estuve en sitio de rehabilitación y en mi cabeza como joven, yo dije, pues ahora puedo beber. Vamos a beber porque las drogas no me van, vamos a beber. Y empezamos a beber, y empezamos a pasear, y empezamos a salir, y empezamos a trabajar, pero bebiendo y guiando, bien irresponsable. Hasta que el carro se vuelca un día, 120 millas por hora. Sabe Dios cuántos palos de vodka yo tenía encima. Y de milagro, abrí los ojos. De milagro. Porque no se me puede olvidar, José y Vladimir, verme en el espejo y ver parte de mi interior, de mi cabeza, mi cráneo, y los doctores y mi madre llorando, y el amigo mío que tuvo el accidente que sobrevivió, que lo voy a ver ahora en Puerto Rico pronto, al lado mío llorando porque se siente culpable del accidente. No puedo olvidar eso. No puedo olvidar esos momentos. Los doctores con las piezas, tenían que pedir piezas, Vladimir, a Estados Unidos. Estamos hablando de los 90, a principios de los 90, porque no podían cerrar mi cabeza. Y todo lo que me pasaba en la cabeza era, ¿qué tú has hecho? ¿Cómo vas a parar? Y ya yo dije, se acabó esto. Oh. En eso, pues, aparece mi esposa. ¿Verdad? Y me coge roto después de mi sanación de mi cabeza y eso, me coge roto. Y la familia la acepta a ella como una solución de alguien que me va a llevar de buenos pasos. Y así fue. Tremendas fotos ahí que estoy viendo. Tremenda. Francisco, en estos momentos quisiera que hablaras como padre. Okay. Que hablaras como padre, ya que mencionas eso. Yo estoy en proceso de adopción. Okay. Y es muy abierto el tema para mí, porque obviamente tengo que estar seguro de que el niño viene con traumas. Okay. Estás sanando, estás hablando. Ahora como padre, después de que estás también plasmando tu historia, que no es fácil para tus hijas, No, quiero que les hables a ellas y también a esos jóvenes que también, o sea, necesitan escuchar algo a pesar de que no te conozcan y ya les hablaste, pero quiero que les hables a tu hija en específico en este momento porque esto no es fácil para ellas. No. Todavía no ha comenzado. Lo que yo entiendo va a ser no se sabe la aceptación del público a mi historia. ¿Okay? Es bien complejo y
y puede estar lleno de contradicciones y estoy consciente de eso. Por ende, me preocupa lo que estás diciendo, me preocupa a mis hijos, me preocupa a mi esposa, me preocupo de mí, porque eh, volviendo al tema, yo nunca lo dejé de querer. Yo lo adoré, lo lloré el día que se fue y decidí que fue mi mayor error quedarme callado toda mi vida para no perder la figura de padre que tanto yo necesitaba. Estando o no estando a mí, yo necesitaba a papi. Esa figura la necesitaba. Hablándole a mis hijas, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y a la edad que tengo, yo tomé la decisión, buena o mala, no sabemos, de escribir mi historia, de decirle a la gente la verdad. Esta es mi verdad, mi historia. Pero nada de lo que yo escribo en el libro es mentira. Nada, cero. Y me costó, vuelvo y sigo diciendo que me dio mucho trabajo porque como padre, yo no quisiera, también poniéndome en el otro lado de la corriente, que mis hijas escriban un libro de mis errores, porque yo tengo muchos errores también. El haber logrado poner mi pasado y mi trauma y mi sanación y problemas de mi familia con el propósito de hablar, pues, no tanto de la cienciología, cual hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Eh, hay que respetar todo, ¿verdad? Pero eh, no debe ser, el problema no debe ser, yo lo quiero que la gente hable. No esperen a que tengan mi edad para escribir una historia de su papá o mamá, cual muy posiblemente no la va a entender la gente. Yo estoy consciente que el libro es posible que la gente no lo entienda. No entiendo cómo va a criticar a su padre, su imagen tan bonita, tan bello, lo quiere o no lo quiere, ¿me entiendes? Y eso fue mi conflicto mental de cómo vamos a hablar de esto, llevándole un mensaje a la gente de esperanza, de amor, de, de perdón, de perdón. Yo lo perdono. Él es un padre igual que yo, eh, que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cómo no es posible que nosotros como padres, ahora que estás adoptando un hijo, tú no vas a querer lo mejor que tú puedas para sus hijos? Ahora, es posible que él haya querido lo mejor para mí. No estoy de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo, pero yo tomé ese error, decisión errónea de no plantar mi opinión egoísta de parte mía, ¿verdad? En parte. Estoy siendo egoísta porque yo pude haber dicho, papi, ¿tú sabes qué? Eso no es para mí. Olvídate de eso. Y aparte de la, ¿cómo les explico? De el rejection, ¿cómo se dice? El rechazo. El rechazo que hubo de la familia. Que la familia, sin tener que hablar mucho de ello, mi familia se compone, José y Vladimir, de 4 personas y quizás unas 4 o 5 personas más por parte de mi esposa. Eh, y por eso que digo lamentablemente, ¿ok? Estoy esperando que los medios o quien sea trate de decir que yo no escribo nada que no es correcto. Es lo más de mi corazón que pude hacer porque yo entiendo que el mundo, mi papá lo conocía en el mundo, se merece, ya sea por la razón que yo entienda o la entienda la gente, se merecen una respuesta a la desaparición que él tuvo. Y habla ahora a la persona joven que me está oyendo, joven adulto. No, yo lo que quiero con el libro es que la gente empiece a hablar. Habla, ya sea en el trabajo, habla al colega. No esperes que un problema explote, como decimos, para entonces hablar. Ahora, parte de estas cosas yo las he aprendido, pues por eso que digo que soy viejo, porque uno, mientras más tiempo pasa,
pues uno entiende que pues el propósito es que nuestros hijos estén bien y nos sentamos bien y habla eso. Pero hablen. Háblale al vecino, háblale a tu mamá, háblale a tu papá, háblale al amigo, pero no te quedes por dentro esos problemas que tienen, que te pueden llevar a otro tipo de decisiones, cual te puede hacer daño eventualmente. Y ese es mi mensaje para el joven. Yo tengo muchas expectativas de que este libro me abra puertas para yo poder seguir hablándole a la juventud, a toda persona que se identifique con mi pasado. Eh, es mi intención, salga o no salga bien. Estuviste en Hogares Crea, estuviste Tremendo. en muchas organizaciones en este proceso. ¿Cuál es el fin en el futuro? ¿Cuál es el fin en el futuro? Tengo muchas cosas en mi cabeza para eso. ¿Cuál es el fin en el futuro? ¿A qué te refieres per se? Quiero saber ¿Cuáles son mis qué planes? hay, sí, qué hay detrás de este libro, porque realmente Detrás de las este personas libro, quieren saber qué es lo que, cuál es la razón que escribiste este libro, además de sanar. pues la razón, aparte de lo que hemos hablado ya, es que si no hubiera sido por estas herramientas que mi madre, incluyendo a mi padre, va el conflicto, ¿verdad? Me lograron poner. Hogares Crea. Increíble. Hablen más. Déjame hablar si quieren de ellos. Te empiezo a hablar de Hogares Crea. Los Hogares Creas, yo conocí algo que no tenía yo, una familia. Me dieron una familia. Me dieron, gente que no tiene esperanza, gente que viene de la cárcel, gente que viene de hogares con maltrato, gente que no tienen padres o madres, ¿verdad? Yo encontré un calor y un cariño en este tipo de persona de pueblo, cual yo no tenía en mi casa, donde era una casa pues con eh, muchos carros lujosos y vamos, en los tiempos de mi padre trabajaba con los juguetes, ¿verdad? Yo, ese tipo de gente, Hogares Crea y todos esos centros de rehabilitación como Nuevo Pacto en Junco, excelente. Recé, conocí a Papá Dios. ¿En serio? Yo no sabía que era eso. Yo me crecí en una casa que era catolicismo, ¿verdad? Pero yo había abandonado todo eso con todas mis drogas. Pues mira, pues vamos a rezar. Y al principio, pues eso como tú se sientes como que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, vamos a probar si esto es diferente. Y mira, me fui a la calle a vender funda y me fui a hacer bizcocho y aprendí a cocinar este arroz en calderos del tamaño de esto aquí. Eh, lo que me faltaba me lo dieron esta gente, todo este tipo de centros, ¿verdad? Y mi entender es que si yo puedo lograr traer conversación y conciencia de lo importante que son estos sitios que ayudan a los jóvenes y ayudarlos a buscar alternativas donde se van más interesados con mi historia, vamos, de las cosas que pueden lograr. Impresionante. Yo llegué inclusive en Hogares Crea, me sentaron hasta en una oficina, porque yo quería ser parte como de la oficina, del staff, y lo logré. O sea que me dieron una esperanza a yo sentirme que era alguien, que básicamente el problema de droga, yo me siento que no era nadie, pues vamos a usar droga. Ahora me siento que puedo hablar, ahora me siento que las nenas me hacen caso, las muchachas. Ujú. Con este tipo de droga, pues me abría entonces tipo de personalidad. Y eso fue lo que logré. Y mi futuro con este libro, muchas cosas lindas. Si de casualidad logro llevar el mensaje como quiero, pues mira, tengo muchas ideas de sanación. Y quiero que justamente hablemos de ese tema, Francisco. Hay una técnica en periodismo que se llama la entrevista ping-pong. ¿Tú Vamos. conoces la entrevista ping-pong? No, Yo te voy a lanzar una serie de preguntas cortas dale. y quiero que tú me des respuestas cortas Vamos. a esas preguntas. Ok. ¿Por cuánto tiempo estuviste esclavizado por la droga? 6 años. 6 años.
Una vez que tienes este accidente que nos muestras y entras a estos grupos, entre ellos Hogares Crea, que conozco de mi país natal, Venezuela, tuve oportunidad de trabajar con la gente de Hogares Crea y conozco esto. Seguramente cambiaste, incluso espiritualmente hablando. El accidente fue después de las drogas. Fue después. Fue después de las drogas, fue con el alcoholismo o yo bebiendo, buscando más alternativa a los problemas que había en la casa. ¿Okay? No me había dado por vencido y sí. Y pasa este proceso, y estamos hablando que desde que tuviste este accidente en la década de los 90, por decir algo, hasta febrero del 2021, tuvieron que haber pasado muchas cosas. Pero Sí. quiero que vayamos a un momento que seguramente tuvo que haber marcado un antes y después en tu vida, que fue la muerte de tu padre. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste? Pues mira, te llevo corto, me dijiste una contestación corta. Ok, está difícil eso. Ok, vamos a ver. Poca comunicación el último año. Mi padre está muy enfermo. Yo no sé mucho qué le pasa, papi, Ok. ¿verdad? Yo sé que está enfermo. Está enfermo de la cabeza, se nota, no habla, ¿verdad? Cuando habla, gaguea, ¿verdad? Esos temas están bien, los detallo bien en el libro, ¿verdad? En mi perspectiva, las cosas que me llegaron a mis oídos, ¿verdad? Pero me viene a visitar aquí, al Tampa Bay. Curiosamente me viene a visitar. Digo curiosamente porque yo no lo sabía de él hace como un año. Wow. ¿Okay? ¿Eso fue en qué fecha más o menos? ¿En qué mes? Eso fue aproximadamente septiembre, Del 20, me noviembre, como imagino. unos 5 meses antes de su Ok, partida. ok. Aproximadamente. O sea que fue como un goodbye. Una despedida. Una despedida de parte de él. O sea que no puedo decir que, pues, anyway, me visita. Me dijiste corto la respuesta. Me visita y no habla, ¿verdad? Está enfermo. Se llega a tu casa, a tu Llega a mi hogar, casa, pero está cerrado, está ido de alguna manera. Está ido, está flaquito. Ok. Tal como las fotos mías así en droga. Está bien flaquito. ¿Él vivía solo en Puerto Rico? Él vivía con su esposa. Con su Se casó esposa. 3 veces. Ok. Se regresa. No sé a dónde, porque la comunicación de mi padre era muy pequeña. Yo me preocupé mucho los últimos 2 años. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Y eso, pero la información que él me daba, ya sea por su creencia o no quería quizás hacerme daño, no sé, era muy corta. Me llaman un día, febrero 21, si no me equivoco, del De 2021, ¿verdad? Uh-huh. Uno de mis hermanos, no digo nombre. Ok. No le hablo mucho, no, alguien que pues no esperaba su llamada. Ok. Y levanto el teléfono viendo televisión y me dice se nos fue. Se nos fue. Y pues me da la noticia, lo que hizo papi, que sabemos que se lanzó al vacío en un edificio. Y pues ahí yo entré, pues, por supuesto, se me hago los ojos un poquito ahora porque pues lo adoraba. Yo lo adoraba. Nunca lo dejé de querer. Y siempre tuve la esperanza, siempre. Nunca la perdí de lograr la manera de conectar con él. No importa las decisiones que él haya tomado como padre o sus creencias. Yo siempre traté, nunca perdí la razón. Siempre seguí tratando a mis, qué sé yo, 48 años. Vamos, tenía yo, ¿verdad? Si le restamos más o menos bien. Pero ahí se me acabó la esperanza porque se me fue. Claro. Se me acabó se acabó. ¿Sientes culpa, sientes carga de no haber hecho algo más? Me siento... Pues, debí haber hablado antes. No creo que el haber opinado mi relación con mi padre hubiera salvado su vida. ¿Ok? Quisiera haber estado al tanto de su salud. No estuvo al tanto de su salud por las razones de reparación familiar que existen. Creencias, más bien. Aunque lo van a negar, o lo negarán el resto de su vida. Lamentablemente no nos permitía, inclusive a papi, ¿no? Yo creo que los últimos días él intentó pegarse un poco más a mí,
¿ok? Ya cuando uno sabe, ya sea que él ya sabía lo que iba a pasar o no, ¿verdad? Yo sentí un calor diferente en los últimos año y medio. Eh, Tuve llamadas con él de la nada que me llamaba para decirme sus preocupaciones de su negocio, eh, eh, cual me ponía a pensar, aquí pasa algo. Es un cambio repentino de este carácter al chavo con su creencia, con su empresario, a de momento ese padre que no está ahí hace muchos años. ¿Ves? Ahora, tú describes a un padre, a un ser humano Humano. totalmente vulnerable, como lo somos todos, Ujú. muy distinto a cómo se ha idealizado y muy distinto a los mitos que se han creado. Me pregunto, ¿esos mitos han sido, crees que intencionales? Entendiendo el contexto antecedente, la agrupación a la que él No, pertenecía, ¿por no. qué crees que sale todo esto? Bueno, mira, en las redes eh, se encontró de que él era miembro de la cienciología Ujú. y la gente tiene toda la razón de especular que le pudo haber pasado. Es imposible que una persona que sea tan, en su cabeza, la cabeza del público, sea tan llamativo, carismático en todas partes del mundo. De momento se desaparezca de la faz de la tierra, ¿verdad? Se quitó la vida. Y la gente, pues ahí que vienen las conspiraciones y qué pasó, no pasó, están mintiendo, que si el hijo está diciendo la mentira, que si esto. Eh, yo entiendo que es más bien eh, alineado a la creencia de cienciología que está catalogada por la mayoría del mundo. Esto no es yo diciendo que la cienciología es mala o buena. Ustedes tomen su decisión en mi lectura o hagan su propio, ¿me entiendes? Criterio, sí. Criterio, ¿verdad? Cada cual con su, como decía papi decía algo como que cada cual con su cosa, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Eh, Hay conspiraciones, siguiendo tu respuesta, de que si estaba escribiendo un libro de cáncer, que si lo empujaron, que si las farmacéuticas esto, que si lo asesinaron, que qué sé yo, y eso me dio mucho vivir con eso, porque la verdad es esto, Mm. no es el librito. Esa no es la idea de callar a la opinión del público. La idea es que él tenía problemas de salud mental y su creencia o sistema no le permitió a él o a la familia, a quien sea, considerar algo más allá. Y eso, lamentablemente, aunque no lo haya escrito, hay que respetarlo en parte, ¿verdad? Pero no esos grupos de calor humano o grupos de ayuda a salud, los grupos que hay que dicen que te van a ayudar y todo ese tipo de cosas son un peligro, especialmente con alguien eh, que yo sé que pudo haber recibido una diferente ayuda si no hubiera sido parte de esa creencia. Lamentablemente es la verdad, eh, pero eso fue su decisión. Ahí está la contradicción, ¿ok? Yo creo que él creyó en eso hasta el final. Claro. Y si no fue así, nunca lo sabremos. ¿Okay? Pero 71 años cuando él pierde la vida, si mal no 71 años. recuerdo. 71 años. Y 5 años después, un legado que sigue vivo, pero no solamente sigue vivo en su propia obra, en sus propios videos, en su propia manera de llegar a la gente tan básica, tan plana, tan humana, Carismático. carismática, pero también a través de sus hijos, con el perfil que tenga cada uno, incluyéndote. ¿Cómo honrarías tú la memoria de tu padre? Al día de hoy, hablamos ya del libro, hablamos Sí, de los antecedentes, hablamos de las dificultades, hablamos de tu proceso de sanación, sí. hablamos de esa catarsis de Ujú, la que tú has venido describiendo ujú, dentro de tu libro. ujú. Al día de hoy, tienes a tus hijas y tienes a un mundo que probablemente esté muy interesado en saber. Está bien. Pero dentro de ese interés,
la pregunta, que es doble, es por un lado, ¿cómo honrarías esa memoria de tu padre con los problemas y las debilidades que él tuvo? Todos hemos tenido padres con problemas, por supuesto. Creo que no existe uno que quede exento a esto, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo afrontarías el rechazo de algunas o muchas personas que han idealizado una ya imagen? Lo estamos teniendo. Ya se está viendo. ¿Cómo afrontas esa realidad? Porque si tuviste el miedo de hablar en su oportunidad con tu padre, lo que pensabas, speak your mind, como llaman acá, lo hablaste, pero aún así siento que hubo siempre esa barrera. ¿Cómo afrontarías ese mismo miedo que existió en esa oportunidad con esto que estás a punto de crear y que estás creando ya? Pues no lo sé. No lo sé. Yo vuelvo después de viejo, a los 50. Tengo he aprendido, y el libro me ayudó mucho a esto. He aprendido a manejar mis propias emociones muy bien. He aprendido que, y ahora suena como un poquito de alguien que está preaching, pero no. He aprendido que antes de yo juzgar a cualquiera de mis lectores o a cualquier persona que yo hable, inclusive a usted, me tengo que poner en sus zapatos. Para esos zapatos yo no los cargo. Yo sé que usted tuvo que coger su trapón, decirle adiós a sus hijos, a su esposa, whatever, o a su casa, que es posible que tenga problemas que no sabemos, financieros, no sé, no sabemos. Usted tiene un problemas que yo no tengo. Yo no puedo juzgar a cualquier persona que entienda que mi historia no debe haber salido. Y eso lo debatí por 4 años. ¿Lo escribo o no lo escribo? Wow. ¿Y qué pasa si el mundo decide que Francisco es un charlatán y es un... Pues mira, ¿tú sabes qué? Tengo que estar bien con eso, porque no es ser egoísta pensar que esto es para mí nada más. Yo quiero levantar conciencia de mi experiencia que tuve con esa creencia. Léelo, ¿verdad? Mi experiencia que tuve con las drogas, cómo me salí, cómo formé un hogar bello. Mi casa, mis hijas son bellas, mi esposa es bella. Eso fue como una lotería que me conseguí, que ella apareció en mi vida. En el momento que ya yo estaba roto, pues, ¿cómo yo logré con estos problemas de la casa, mi droga, mi destrucción, los problemas de mi padre, buenos o malos, no importa, mi padre no es responsable de quién yo soy responsable, ¿verdad? Pero tuve que tomar esa decisión. Tú sabes que parte de mi sanación, de mi futuro, es, quieran o no quieran, el mundo, llevar la verdad de lo que le pasó a mi papá. Se enfermó de la cabeza, era humano, y sus creencias no le permitieron, sea o no sea exactamente esto, no le permitieron buscar ayuda más allá de lo que él creía o lo que los gente alrededor de él creían, o no pudo porque es lo único que él conocía, y eso hay que respetarlo. El contenido de mi padre continúa siempre, las empresas continúan, mis hermanos, yo los adoro, no nos hablamos, pero quizás algún día, mi esperanza, mira, es lo que hacía falta, aunque hablemos de cienciología, que es el problema principal del libro, en verdad, que se habla de un tema que es como hablar de política, ¿verdad? Es la verdad. Nos separó. No lo van a aceptar. Quizás algún día de viejos, como dice alguien que me dijeron el otro día, no puedo decir qué me dijo, quizás de viejo lo leen. Y él sabe quién es. Él sabe quién es esa persona, pero el legado de mi papá va a estar siempre ahí porque mi papá siempre fue mi papá. Y eso es lo que yo soy, un padre. Bueno, Francisco, para mí fue un placer tenerte aquí en persona y poder hablar contigo sobre este tema delicado de la familia y que abras también las puertas de tu corazón, que literalmente como ser humano te tengo que dar las gracias por literalmente confiar en nosotros, en confiar también en el público que nos está viendo ahora mismo y brindarles tu historia.
Vlad, ¿tienes alguna pregunta antes de que nos despidamos de nuestro Lo invitado? que puedo decir es que eres un hombre valiente, que te agradezco tu honradez, tu sencillez a la hora de hablarnos de lo que eres, de quién fuiste y de quién serás. Al hablar de tu padre, yo creo que en lo genuino está verdaderamente el valor, y en esa genuinidad no importa lo que se te venga enfrente, no importa. Y yo creo que desde ese punto de vista, igual quiero agradecerte que nos hayas visitado acá en casa. Y igual a todos ustedes que seguramente están conectados y seguramente ya están escribiendo, están compartiendo comentarios. De eso se trata la propia vida, ¿no? La vida da tantas vueltas y podemos hablar de infinidad de anécdotas, no solamente del caso de tu padre, sino de todos y cada uno de nosotros, como tú lo dices. Cada quien carga una cruz, ¿no? El escrito no es para todo el mundo. Positivo o negativo, lo que haya dicho, no es para todo el mundo. La verdad, mi padre usaba mucho esa palabra, ¿verdad? A veces no es lo que queremos oír, ¿verdad? Exacto. La verdad. Y Agradecidos contigo. Te agradezco por tenernos aquí. Mucho éxito y nos veremos en la próxima aquí en tampahoy.com. Así gracias. que chicos, nos vemos esta noche a las 10:30 de la noche en Tampa Hoy. Noticias Tampa Hoy en CW y bueno, en tampahoy.com, ¿verdad, Vlad? Así es. Gracias a los